Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría la Galilea, no quería transitar por Judea porque los judíos intentaban matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las chozas. Cuando sus hermanos subieron para la fiesta, también Jesús subió, pero en secreto, sin hacerse ver. Promediaba ya la celebración de la fiesta cuando Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Algunos de Jerusalén decían: ¿no es este aquel a quienes querían matar? Y miren cómo habla abiertamente y nadie le dice nada. ¿Habrán reconocido las autoridades que es verdaderamente el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde es este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó: así que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta, pero el que me envió dice la verdad y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco porque vengo de él y es él el que me envió. Entonces quisieron detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos entonces en este Evangelio de San Juan, capítulo 7. Es muy interesante esta primera partecita, los primeros versículos, que Jesús dice que no quiere andar por Judea porque los judíos procuraban matarle. Entonces, de cierta manera, aquí también no es que falta simplemente o no es eso lo que nosotros buscamos en cuanto a la valentía. Uno se puede hacer del valentón, ¿verdad? Y entonces salgo, comienzo, hago, voy por todas partes, recorro. Aquí lo importante es la conciencia del tiempo perfecto del Padre, es decir, termina luego el Evangelio, ¿verdad? Todavía no había llegado su hora. Por eso decimos, aquí no es cuestión de ser valentón, sino que es aquel de saber escuchar cuál es la palabra de Dios. Para cumplir esta palabra del Señor. Aquí interesante porque dice que Jesús baja en ese momento en que se celebraba también la fiesta de los tabernáculos. Y esto duraba, como ustedes saben, toda una semana, ¿verdad? Son 8 días, septiembre, octubre, eso depende del calendario litúrgico de los judíos, cuando las familias acampaban en refugios temporales para recordar la fidelidad de Dios a Israel en el desierto, en el camino de Egipto a Canaán bajo el liderazgo de Moisés. Bueno, esta es una primera partecita, queridos amigos, muy importante que tengamos en cuenta, pero sí después nuestra palabra de Dios iba a insistir sobre otros elementos, porque Jesús sube también hasta Jerusalén, nos dice, donde muchos discuten sobre él, discuten sobre el Mesías. Todo en secreto. Y dice, cuando sus hermanos subieron, Jesús también que sube, pero dice que subió en secreto. No sube abiertamente, sino en secreto. Jesús no fue entonces con sus hermanos en una de las grandes procesiones de viajeros de Galilea a Jerusalén, durante la fiesta de donde siguió viajando solo casi en secreto, en secreto. Esto es importante, queridos amigos, por una parte porque los judíos dicen que lo quieren matar, pero en el fondo es el accionar de la gracia de Dios dentro del anonimato. Ya digo, ya pógina la ñanderape como cristianos que quieren convertirse, que se dejan tocar por la gracia de Dios. A veces ñande la yei kwa ponano con amba con añe pregunta de ella guataja ya y ñañe yaye sape aponata ñañe pregunta yaye organiza mí ahí como cristianos para hacer este camino de conversión, porque en el fondo lo que estamos necesitando es esta verdadera conversión.
Así es que, queridos amigos, no abiertamente, que Él no se va. Jesús sube, pero no por instigación de sus hermanos. Cuando veo la famosa, viene ya apago y ya apago y ya apago y los perros, ya ve los perros, ya apago y la oquillea, decimos también nosotros, ¿verdad? Y así. Sin embargo, Jesús no va por instigación. Ya, bueno, ya, no. Jesús va por propia fuerza, por propia decisión. No acepta ni con la publicidad que le han recomendado, ¿verdad? Entonces, Él va porque está convencido. Y hay algo nuevo que está por surgir, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esta salida secreta hacia Jerusalén no es un engaño, sino que más bien es intento de evitar lo mismo que muchos están deseando, ¿verdad? En la búsqueda continua de todo lo que es magia, todo lo que es milagrerismo. Nos vamos detrás de Jesús simplemente porque nos va a dar un milagrito. Y eso nosotros lo vemos lastimosamente, y esto es lo que destruye el seguimiento de Jesucristo. Por eso es que son sectas, por eso es que decimos protestantes, porque nos quitan de la hoja de ruta de lo esencial y fundamental que es la vida cristiana. Entonces, porque peaje porque peaje mucho porque peaje porque vamos. No, queridos hermanos, estamos en un camino equivocado. Tenemos que, como decimos nosotros, ya calcular, ya leer, ya y cuá. Este es el famoso secreto, ¿verdad? Del secreto de Jesús. Y esto lo encontramos también en los otros evangelistas. Aquí el accionar de Dios es la gracia de Dios, pero que actúa en lo cotidiano, en las cosas concretas. Y como dijimos hace rato, no por presión, porque se fueron sus hermanos, entonces ya y los perros, entonces Él también se va. No, yo me voy porque estoy convencido y yo me voy en secreto, porque tampoco como Mesías quiero que vengan detrás de mí porque entienden mal lo que significa el accionar de Dios a través de su Mesías. El Mesías quiere decir salvación, es decir, lo que tenemos que hacer es un camino, nosotros, de salvación en el seguimiento de Jesucristo. Que así sea. Que así sea.